el 5. Creemos. Creemos. Yo igual la haría yo porque así de memoria no lo sé, obviamente. Sí, sí, yo Pero seguro. confiaría en lo que han calculado. Eh, Aire actualizó los permisos. Si alguien sigue con problemas, avisa, pero en teoría con el link ahora ya cualquiera puede entrar. ¿Quieres que arranco yo si te parece, Bruno? Dale. Sí, Con sí. este. Entonces, Epa, tenemos rayas ahora. es que me acostumbro a poner las rayitas, Está bien. como que no sé, me gusta más. Eh, Eh, yo, por ejemplo, para tener un orden un poco más, que no se me vaya todo para abajo, uso a veces. claro, no sé, es como que me ordena también eso. Sí, capaz que está relacionado con eso. Prácticas de todo el año pasado virtual. Bien, entonces tenemos la h, que tenemos que calcular esa derivada. Entonces, bueno, la voy a volver a copiar aquí. Fíjense en que tenemos un coseno, una función trigonométrica que es un cociente. No sé si recuerdan que uno de los tips que les habíamos dado en la clase pasada es que probablemente en algún momento tengamos que usar alguna identidad trigonométrica. En particular, la del coseno cuadrado más el seno cuadrado igual a 1. Pero era como, esto va a ir surgiendo ahora cuando derivemos. O sea, lo primero que tenemos que ver es que es un cociente, entonces tenemos que derivar como cociente, que intuyo que es como lo han hecho, pero me parece que no hay otra manera. Eh, o puede ser un producto también, pero no sé. Entonces aquí nos quedaría la derivada del coseno, que es menos el seno, por el seno, sin derivar, menos el coseno, por la derivada del seno, que es el coseno. Todo sobre el denominador al cuadrado, que es el seno de x al cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda aquí arriba? Nos queda menos, si podríamos sacar factor común, eh, y entonces tendríamos aquí seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Recuerden que poner así por fuera el cuadrado o ponerlo aquí de esta manera es exactamente lo mismo. Eh, Úsenlo como les guste, como les quede cómodo. Yo a veces uso los dos simultáneos, pero bueno, aquí vamos a unificar. Y Cuidado entonces, con no confundirse que ese cuadrado es de todo el seno de x y no de la x sola, ¿no? claro, eso es. Em, Bien, entonces, bueno, aquí justo llegamos a esta suma que nosotros sabemos que es igual a 1. Por lo tanto, estamos llegando a lo que nos contaban recién. Esto es menos 1 sobre el seno cuadrado de x. También, si algunos lo recuerdan, esto es como se define la secante. Si alguien lo ha pensado así, también es válido, de cualquiera de las dos maneras. Eh, entonces, bueno, aquí con esto ya estaría la derivada de la función. ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento? No, Por por ahora mi no. parte. Bien. Ahora viene lo más difícil, que es cómo lo relacionamos con el 5c. Entonces, bueno, voy a copiar la integral del 5c. Cosecante dicen. No sé, no sé, nunca supe cuál es secante y cuál es cosecante. A ver, ¿qué dice? Capaz que la Empieza secante. con co, no es coseno. Entonces, si es cosecante, es del seno. Parece, a ver, Bueno. Si oh, Si empieza no, con co, eso. es tramposa. a ver, googleemos y nos Sí, sacamos la eso se duda. googlea. Sí, sí.
Me parece que lo importante es saber quién es el seno y quién es el coseno. El resto. Claro. Bueno, Sí, la sí. tangente también es importante. Después todo es momentáneo, pero está bien saberlo. Ah, ¿Vos googleaste eso? estoy ahí. Estoy en eso. Yo creo que todo esto tiene algún tipo de interpretación gráfica que en el cursillo se ve, pero no es La secante es tampoco 1 importante. sobre el coseno. Entonces sí, esta probablemente es la cosecante. Claro. Es exactamente eso que dicen ahí, entonces ya lo corregimos. Eh, entonces, o sea, todo viene de que 1 sobre el seno es la cosecante de x. Entonces, 1 sobre el seno cuadrado va a ser la cosecante cuadrado de x. Muy bien. Bien. Entonces, salada esta duda, ahora tenemos que calcular esta integral. Creo que la voy a pasar a la otra hoja. Bien. Habíamos dicho que en el ejercicio que hemos hecho la clase pasada, que era un intent de este, ¿qué es lo que teníamos que buscar para calcular esta integral? O sea, en este tipo de ejercicios no vamos a calcular así con resolverlo directamente, sino vamos a usar lo que ya tenemos en el ejercicio 4. Entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que preguntar para calcular esta integral? ¿Se acuerdan? Es la función que como derivada nos daba algo parecido a eso. Bueno, claro, Bien, eso sería para este ejercicio. Pero en principio la integral o la primitiva es buscar una función que derivada sea exactamente eso, ¿no? ujú. Entonces, como podemos preguntarnos cuál es cuál es f grande, tal que la derivada de f grande me da f chiquita. F chiquita. Esa era la pregunta eh, que nos habíamos hecho en la clase pasada para la función que habíamos analizado. Aquí recordemos que cuál es nuestra f chiquita. Nuestra f chiquita va a ser 1 sobre el seno cuadrado de x. Entonces, ¿qué función f grande al derivarla me da 1 sobre el seno cuadrado de x? Coseno de x sobre seno. Bien, fíjense si nosotros volvemos a la hoja anterior, eh, la función que hemos derivado, que es la que nos daba en el ejercicio h, precisamente casi que nos da lo que estamos buscando. ¿Cuál es Si fuéramos cambio la- de signo nomás, Claro, fíjense en que aquí hay un signo de diferencia. O sea, en lugar de tener 1 sobre el seno cuadrado de x, tenemos menos 1 sobre el seno cuadrado de x. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, si ahora yo en lugar de eh, escribir coseno sobre el seno, pongo menos coseno sobre seno? Si yo vengo para acá y vamos a hacer como un calculito extra, no quiero tocar esta hoja. Entonces aquí, si yo le agrego un signo menos aquí a la función, o sea, esta ya deja de ser el cuando la derivo,
aquí me va a quedar como un menos por fuera, ¿no? Y ese menos con este se va a mantener y ahora voy a poder cancelar este con este. Entonces ahí se me va a hacer positivo y positivo. ¿Me siguen? Bien, quedó claro. Entonces, la función que nosotros estamos buscando es menos coseno sobre seno. Por lo tanto, ¿cómo quedaría la integral? O sea, la integral de 1 sobre seno cuadrado de x. Menos cosenos de x sobre seno de x más c. Exactamente. Los que se habían trabado en este ejercicio, ¿cuál era el inconveniente que habían encontrado al intentar resolverlo? Que era por ahí lo que quizás complicaba la resolución. Ah, claro. Dice Juan que por sustitución. Pero acuérdense que este no había que usar casi ningún método, ¿no? Este ejercicio era solo para adaptar los del 4 al 5. Sí. Recuerden la ayuda que con Bruno les decíamos la clase pasada, que es más como una obligación de usar el ejercicio anterior. Fíjense en que después van a tener muchas integrales para calcular y calcular y calcular, así que justo en el 5, no hay que hacer cálculos. Yo tenía una duda con Sí, el 5D, o sea, me salió, pero no tengo tan claro porque se corresponde al 4D también, que es un logaritmo, ¿no? ajá. Pero si uno no usara el ejercicio anterior y hiciera la integral, el logaritmo del argumento quedaría con valor absoluto. Y si usamos la del 4D, nunca hay un valor absoluto, ¿no? Sí, pero Bueno, fíjate que para definir el logaritmo, uy, perdón, Bruno, no, sí, iba a decir lo mismo que vos, me parece. que para definir el logaritmo, si nosotros nos acordamos de la clase pasada, eh, el logaritmo es una función que está definida solo en los positivos. Entonces, medio que está implícito aquí que este 7 menos x tiene que ser algo positivo, si no, no podría definir el logaritmo. O sea, me parece que sería medio como. Es un poco ambiguo el ejercicio, pero debería decir calcular las derivadas de esas funciones, pero además hay que decir el dominio de las funciones. Porque digo, así como está la función del ejercicio 4D, no tiene del todo sentido. Puede venir cualquier persona y decirme, bueno, pero si X es, no sé, 8, no está definida esa función, bajo ningún Claro. concepto. ¿Mm? Entonces, bueno, hay que Ok, pensar claro. o que las X son directamente menores o iguales a 7, Ujú, o, no sé, restringir el dominio de alguna forma. Damos por hecho que estamos calculando en los intervalos del dominio, digamos. Y claro. sí, en general cuando vos veas cosas así, sí. A menos que sea muy tramposo el ejercicio y quiera que vos te des cuenta previamente dónde estaría la X y haya algún truco ahí, pero bueno, no es el caso este. Es Sí, como, o se le olvidaron el valor absoluto o se sobreentiende. sí, me parece como justo lo ha dicho Valentín, como damos por hecho de que las funciones están definidas, porque si no, no podemos, o sea, para derivar tendríamos que empezar a ver, bueno, qué pasa en este caso, qué pasa en este, y después con la integral lo mismo. Y la idea ya, o sea, ustedes han aprendido en análisis 1 a sacar dominio, lo han hecho muchas veces, a graficar, entonces ahora como que el foco está puesto en, bueno, empecemos a aprender a integrar. Eh, eso. No sé si se ha respondido tu duda, Valentín. Sí, sí, perfecto. Ya. ¿Alguna duda más del 5? O de cualquier otro, ¿no? Que Sí. empezaron con el 6 también. Ujú.
Profe, buenas tardes. Bueno, ¿Podríamos ver el Buenas. 6F? podemos. Podemos. No sé si lo quieres hacer vos, Bruno, o lo... Hacerlo directamente, sí. No, no sé si es para hacerlo directamente, pero a ver, pensemos A ver, ¿cuál la era? idea del 6. A ver, ¿cuál es? ¿Qué ítem era, Juan? Perdón. El F, El F. sí. Bueno, a ver, primero, Juan, el ejercicio 6, digamos los anteriores, porque justo ese es el último. Te salieron los intentos de Sí, sí, hacer. me salieron. Lo único que me trabé fue el F, que bueno, yo pensé que la parte de la derecha de la igualdad sería A y C valían cero. Y ahí sí me daba, o sea, me tenía sentido la igualdad, ahí lo pude resolver, pero no sabía si estaba bien sustituir A y C por cero, o sea, pensarlo por esa forma. A ver, para En que no. realidad es como, es un caso, sería un caso muy particular. Eh, Lo agrandarías un poquito, yo sí, obvio. practico. Claro, tendría que ser una forma más general la respuesta. Exacto. Ese como que es tramposo porque en realidad sí hay que hacer unos cálculos o unas manipulaciones con las propiedades del integral, eh, pero no terminamos calculando la integral, sino que aplicamos propiedades, pero son como que cuentitas algebraicas chiquitas sobre aplicando solo propiedades, ningún cálculo matemático así con números. Claro, pero lo que yo decía de los anteriores, o sea, en el sentido de ver este ejercicio es un poco raro, me parece que es bastante poco formal todo lo que hay que ir haciendo. Porque primero de entrada no nos dejan calcular la integral de nada, Ujú. ¿sí? O sea que lo que hay que es como tomar propiedades o cosas que nos vamos a hacer. Por ejemplo, no sé los anteriores si los pensaste así, Juan, pero yo los pensé como más bien viendo un gráfico de cada función y saber principalmente que la integral definida de cualquier función es el área bajo la curva de esa función, o sea, el área bajo el gráfico de esa función. Sí, sí, los pensé así los demás. Así. Pero Bueno. bueno, igual me trabé. No, no, está bien. Sí, no, eso no quita que, o sea, no con eso es que te van a salir chitos y todos, pero bueno, por lo menos la idea del ejercicio sería esa. Entonces, uno tiene que conocer, digo porque es poco formal, porque bueno, uno hace el gráfico y dice, bueno, esta área es igual a esta, sin demostrar nada, y por ejemplo, en el A, estoy pensando en el A, el seno de 2x. Uno grafica el seno de 2x y se fija después, bueno, que las áreas, como el área bajo la curva hasta el eje de las X se considera que es positivo y después es negativa, del eje de las X para abajo se considera que es un área, pero resta en vez de sumar, uno va cancelando áreas, por eso es medio raro el ejercicio. En particular a mí no me gusta para nada, pero bueno. Bueno, sacando todo eso, yo decía que bueno, que había que además usar algunas propiedades, ¿no? Si quieren lo podemos empezar a ver de poco, o sea, a desmembrar un poco, a ver qué quiero decir con eso. Yo puedo editar acá, yo. Sí, sí, sí. Sí, sí, que lo tengo que ir por acá. Esperen un segundo el cambio de pantalla. A ver, entonces, tenemos... Sí. Además de Juan, ¿alguien ha intentado hacer este en particular? ¿O Ahora lo estoy viendo, pero, o sea, sé que las dos áreas son iguales, pero no sabría cómo demostrarlo, digamos. Las Yo dos no áreas intenté iguales. porque recién vimos el teórico, así que estaba esperando el teórico. bien? Sí, es que el tema de esto es que no hay mucho teórico. O sea, lo que hay que saber de teórico acá, por eso bueno, es que la integral definida de cualquier función es el área bajo la curva, bajo el gráfico, y nada más. El resto, digamos, saber graficar una función o saber más o menos cómo es, viene de previo, digamos. Por ejemplo, el seno uno tiene que saber graficar del trimestre pasado y así. Sí, es como una entrada en calor, por llamarlo de alguna manera, usando lo que ya sabemos de que han visto casi al final de análisis 1, no sé hasta dónde han llegado específicamente, pero como dice Bruno, a esta altura ya sabemos graficar, más sabemos la noción de área bajo la curva, entonces sabemos qué significa que una función sea más chica que la otra, entonces
como que juntar todo eso y que en un ejercicio eh, para interpretarlo y sin la formalidad, pero como bajarlo a tierra, digamos. Sí, exactamente. Me parece que esa es la idea del ejercicio, como terminar de cerrar esto, porque son cositas que después las seguimos usando más formalmente en los demás ejercicios. O sea, todos estos primeros sirven como, después se usan casi que todos juntos al mismo tiempo en un solo ejercicio quizás. Entonces como que se los damos por separado como para ir practicando y después lo vamos a juntar. Sí, una cosa que quería decir de acá, es que fíjense que además da una idea de simetría este ejercicio, salvo algunos, salvo el E o el D, los otros los que dan cero o dos veces la integral de cierta cosa, les da la idea por ejemplo, a ver qué quiero decir, en el A. Fíjense que el intervalo de integración, o sea, los límites de integración son menos pi, pi, ¿verdad? Ese es un intervalo simétrico en torno al eje de las y, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir? Hay la misma cantidad para la izquierda que para la derecha. ¿Sí? Tengo menos pi simétricamente, ¿quién es el opuesto simétrico en torno al eje de las y? El pi. Y justo, no es casualidad que esa función, la integral de cero, digamos, ¿no? Quédense con esas cosas en la cabeza. O sea, hay funciones, ya vamos a ver cuáles, son bastante comunes, que cuando las integro en intervalos simétricos, dan cero. Y hay otras funciones, que son como el caso opuesto, donde integrar en intervalos simétricos, vean el ejercicio 6b, integrar en intervalos simétricos te da dos veces la integral de esa misma función en la mitad del intervalo. ¿Sí? Es como que, piensen, que solo conociéndola en la mitad del intervalo ya conozco en todo. Eso por ahora puede parecer medio raro y medio que no se entienda, pero va a suceder. Y hay veces que esas propiedades las voy a tener que usar. ¿Sí? En principio son las funciones pares y las funciones impares. Si no se acuerdan, las funciones impares, el seno es una función impar, y el x cuarta, el del b, es una función par. Entonces, o sea, lo que vamos a ir viendo que las funciones impares siempre le pasa lo mismo que a la función del ejercicio 6a, y a las funciones pares siempre les pasa lo del ejercicio 6b. Ya después vamos a ahondar un poco más en eso. Sí. Bueno, y acá tengo algo parecido. Decime yo. No, Acá tengo algo parecido porque también tengo la integral en un intervalo simétrico, o sea, tengo en el menos 99, 99, estoy a la misma distancia del eje de la y, tanto para la izquierda como para la derecha. Y la integral de una cierta función me va a dar dos veces la integral, pero no es de exactamente dos veces la original, sino es otra cosa. Vamos a... Puede ser que ahí como con la propiedad se distribuye, entonces las otras se cancela, quedan en cero y queda solamente bx. Va por ahí. ujú. Sí, sí, eso está muy bien. O sea, de lo que acabas de decir, lo primero que saco entonces es que la propiedad que uso de la integral es que es lineal. O sea, que la integral de una suma es la suma de las integrales. ¿Sí? Entonces yo escribo eso que tengo ahí en la pizarra como la integral entre menos 99 y 99 de tres cosas, de tres sumando. Tengo primero la x cubo, de x, no me lo olvido. Después la integral entre menos 99 y 99. Ese número 99 es un poco elegido a propósito, es para decir, no importa qué número tenga, no es como en el pi, o sea, en el pi del ejercicio A. En este no importa qué número tenga, mientras sea simétrico, mientras esté a la misma distancia del eje de las y, tanto para la izquierda como para la derecha. O sea que son dos números opuestos, básicamente. ¿Sí? Podrían haber puesto 1541 y menos 1541 y este ejercicio sería igual. Profe, una cosa. Sí. De todos modos, ahora entiendo por lo que dijo el compañero cómo manipular la función, pero es un polinomio impar en un intervalo simétrico. De todos modos, ¿daría cero ahí? ¿Todo el No, polinomio? ojo. Es que acá el polinomio es impar, pero
cuando un polinomio es impar, no significa que sea una función impar. Cuidado con eso. Ok. Sí, Las funciones impares o las funciones pares, que son las de... que no lo tienen en pantalla, pero cuando les ven las del A y del B. Justo el B es una función par que además es un polinomio par. Pero ¿Se ese acuerdan la definición de función par e impar? Capaz que la Sí, podemos sí, escribir. la de menos f igual a sí, f menos eso. x. Yo les había dejado ahí nomás porque no era, el ejercicio es como, no les dice nada sobre todo esto, es solo para que lo vayan pensando. Pero ya que está la duda, lo escribimos acá. A ver, no, ya va, bueno, te lo voy a dejar a vos para que me voy a hacer un quilombo ahí. Dale, dale, sí, Ahí, sí, sí. ahí la escribimos. Cuando veamos un poco, primero veamos este ejercicio así es como de dilatar Ujú. la resolución que nos pidieron. Bueno, entonces hasta acá esto debería estar claro para todos, que es la integral de la suma es la suma de las integrales, ¿sí? Los límites de integración, cuando aplico esa propiedad, no cambian, quedan igual. Es entre menos 99 y 99 para todos los casos. Ahora viene lo de que se cancele y que no. A mí me gustaría, por ejemplo, sacarme de encima, vamos a tratar de poner el color, me gustaría sacarme de encima esto y esto. ¿Por qué? Porque fíjense que el ejercicio me dice que lo que sobrevive es lo del medio, o sea, es un bx cuadrado. O sea, el ejercicio nos dice, te tiene que quedar un bx cuadrado. Después cambia un poco porque es 2 veces y los límites de integración cambian un poco. Bueno, ¿cómo yo hago para ver que eso da 0? ¿Mm? Eso sería como el... Bueno, si no me Creo sale... que son funciones impares. Bueno, pero ya es un poco ir mucho porque eso no lo tenemos demostrado y no... O sea, es algo que queda ahí como intuición porque pasa, pero no es que nosotros sabemos que eso siempre pasa. ¿Mm? O Pero sea, no es uno en este también... caso o sea, por el intervalo en el que estamos integrando. O sea, si por ejemplo, yo sé que la función x al cubo, o sea, yo sé cómo es, Sí, pero si me voy una distancia, no sé, me voy 5 lugares hacia la izquierda y 5 hacia la derecha, es como que las áreas se cancelan, lo que dijo usted, y exactamente. después en el otro caso es una recta. No sé Bueno, si me exactamente. explico. Eso, la recta y el cúbico, te van a... Es porque son funciones impares, pero por ahora que yo no sé la propiedad, la forma sería ver el gráfico. Es lo que habíamos dicho al principio. Vemos el gráfico y vemos que se cancelan las áreas, básicamente. Entonces yo voy a graficar ahora a por x cubo. A por x cubo, más o menos, ustedes saben el x cubo, sí lo tienen que saber. El x cubo es como es bastante mal graficado, pero más o menos algo así. ¿Sí? Es una cosa que hace así y así. Cuando le Te multiplico salió por re una... bien. demasiado bien para el... ahora multiplicarlo por A, lo único que va a hacer, si vuelven atrás en análisis 1, incluso hasta en el cursillo, lo único que va a hacer es como contraerlo, o sea, de preservar la misma forma, simétrica es en torno al eje de la Y, la puede ir como afinando o ensanchando. ¿Sí? Es como que la estiro o la achico, pero no va a cambiar las formas simétricas. Entonces, eh, ahora sí, si yo tengo un intervalo simétrico, voy a poner acá, menos, voy a poner un numerito cualquiera, B, y B, sea cual sea el número B, ¿cómo me van a quedar el área bajo los Q, bueno, me quedó muy lejos del B, ¿eh? No voy a llegar para tanto. Y ahora yo tengo acá un B cualquiera, y un menos B y un B, y quiero calcular el área bajo la curva en ese intervalo, ¿sí? ¿Qué tengo que ver? Las áreas son, por un lado, esta, y por otro lado, le vamos a pintar otro color porque nos va a servir, es esa, ¿sí? O sea, esa sería la integral
entre menos B En y el B. lado Pero no. izquierdo no sería la parte de... Ah, sí, perdón. Sí. Sí. El área entre el eje y las cosas, perdón. No, me apura. Bueno, entonces, el integral entre menos b y b de la función a de x cubo es la suma de esas áreas. Lo que dijimos, las áreas por encima del eje de las x cuentan positivo y las áreas por debajo del eje de las x cuentan en negativo. Y como son iguales, y ese son iguales, es a ojo, por ahora, se van a cancelar. O sea, es el mismo número en módulo, en valor absoluto, pero una suma y la otra resta. Entonces, ¿qué nos queda? La conclusión de todo esto es que la integral entre menos b y b de a de x cubo de dx es igual a 0. ¿Sí? De la misma forma va a suceder para la función c por x. C por x, acuérdense, es una recta que pasa por el 0, ¿sí? Porque no tiene ordenada el origen, o sea, no es x más alguien, sino es c por x, una constante por la x, y se grafica en una recta con alguna pendiente c. Puede ser hasta una pendiente negativa, eso no importa. Y ahora de nuevo, quiero calcular la integral, o sea, el área bajo la curva entre menos b y b. Incluso acá podría ser otro número b, ¿no? De nuevo, el área bajo esa curva sería por un lado esta y por otro lado esta. Una suma, la otra resta y son iguales. ¿Sí? Entonces, de nuevo concluyo lo mismo, que la integral entre menos b y b de c por x es igual a 0. b de x me faltó. Bueno, entonces, a ojo yo ya sé que esto es 0 y esto también. Lo último que nos queda es ver por qué la integral de esa función, la del medio, es 2 veces la integral de la misma función, pero en la mitad del intervalo. ¿Está bien? Y ahí terminaría el ejercicio. Entonces, obviamente no me queda lugar. No se preocupen. Vamos a poner acá en un color más. A ver. Lo que yo quiero saber es cuánto es esto. Igual a cuánto. Entonces vamos a graficar. Vamos a graficar b por x cuadrado. ¿Alguien se acuerda cómo se grafica b por x cuadrado? Ah, ya sé por qué. Bien. Bien, qué suerte. Bueno, pero más o menos me decís cómo, por lo menos, cómo es el gráfico de una función cuadrática. Una U. Sí, claro, Como no sé una- cómo decirlo, como una cuadrática. Y se puede decir la palabra parábola, creo que todos entenderíamos. Una parábola es la cuadrática, una cosa así, una U, como me dijeron. Pero en particular una U, fíjense que esta parábola no tiene no toca, digamos, el eje, o lo toca en realidad en un solo lugar el eje de las X, ¿sí? Es la parábola que pasa por el punto 0, 0. O sea, acuérdense que la X cuadrado sola es una función que esa sí la tienen que tener muy sabida de memoria, es una función más o menos así. Cuando yo lo multiplico por b, es la misma u, ahora contraída o dilatada, ¿sí? Es lo que le pasaba a la x cubo. Eso termina pasando cuando yo multiplico por una b. También podría ser hacia abajo, ¿no, Bruno? Si B es negativo. Si b es negativo, exacto, sí. O sea, lo que va, en realidad esta contracción o dilatación en un momento es cuando, digamos, piensen que voy haciendo cada vez más chiquita la b, más chiquita, eso la va dilatando o contrayendo. Bueno, habría que volver un poquito al cursito. Sí, creo que se acerca el eje y Se acerca yo el apoyo eje esa igual. idea. Yo también diría lo mismo, pero no estoy no seguro. Bueno, Entre más grande la A, más se achica el espacio entre las partes, Ajá. si no me equivoco. déjame pensar a ver si yo multiplico por un medio. Sí,
Sí, sí, sí. No, en realidad lo que pasa es que mientras voy achicando la B, el módulo lo voy acercando a cero, pero siendo positivo, la parábola se va a ir como abriendo, 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 abriendo. Y en un momento se abre, cuando llega a cero, queda la recta constante, y cuando la B ahora es negativa, la parábola empieza a tener sus ramas hacia abajo. ¿Sí? Después en algún momento, si quieren, pueden graficarlo con el símbolo A, ese que hablaban el otro día, para sacarse esa duda, pero esto, por las dudas, es con B positivo. Voy a poner acá. Algo muy similar, y les queda para la tarea, es ver qué pasa cuando la B es negativa, pero es exactamente el mismo caso. Entonces, ahora, ¿qué pasa con esta función cuando quiero verle el área en un intervalo simétrico? Le voy a poner otro nombre, voy a poner una constante, no sé, menos alfa y alfa. Bueno, me parece que debería estar bastante claro que lo que pasa es que las áreas de nuevo son iguales, ¿sí? Pero no hay ninguna que reste acá, ¿sí? Las dos suman, ¿sí? Estas dos áreas son iguales, a ojo todavía no sabemos mucho, así que va a ser a ojo, pero las dos suman, son positivas. Entonces, una forma más abreviada de escribir esa integral, o sea, estoy hablando de la integral entre menos alfa y alfa de bx cuadrado, es igual a dos veces el área de una sola de las partes. ¿Para qué voy a escribir dos partes son iguales? Digo dos veces una de esas dos, cualquiera. En particular puede ser la de 0 alfa. Fíjense que eso es súper valioso porque en lugar de calcular una integral en un intervalo, quizás, porque alfa puede tomar cualquier valor, puede ser un 10.000, se puede ir, y eso significa hacer muchas cuentas. En cambio, reduzco, al tener uno de los límites de integración que va a ser cero, es como que se me van a simplificar muchas cuentas. Entonces, es como muy valiosa esta propiedad y hay que tenerla presente siempre. Exactamente. Bueno, entonces ahí tengo 0, 0 y dos veces eso. Después, bueno, obviamente la suma entre eso es, solo me sobrevive el término verde. ¿Sí? Si quieren, aunque va a quedar horrible, lo terminamos de escribir. Y esto me queda como dos veces la integral entre 0 y 99 de bx cuadrado. ¿Sí? Bueno, algo acá que... Bueno, después podemos ver lo de las funciones pares e impares, pero... ¿Tienen acá? Vamos a escribirlo. ¿Querés pasar de hoja, yo? Sí. Función... Rápidamente. Ahí Gonzalo lo había puesto en el chat, probando que la AX cubo era impar, así similar a como lo ha puesto Gonzalo, y como que ahora con la definición que ponga Bruno, Bien. se podría probar por ahí, por ese lado. Bien. ¿Quién es una función impar, entonces? Pero cuando menos f de x era igual a f de menos x, ¿así era? Sí, f de menos x es como que la función impar lo que hace me saca el signo menos afuera. Cualquier función que le pase eso es impar. Después piensen en por qué el seno es impar, o por qué el x cubo es impar, o por qué x, f de x igual a x solo, también es impar. Ese capaz que pasa más fácil. Y después una función par es lo que hace es que no le da bola el signo menos. Directamente se lo olvida. F de menos x es igual a f de x. ¿Sí? Entonces serían los dos casos. En este caso, las integrales en intervalos simétricos, voy a poner entre menos a y a, dan 0. Y en este caso, las integrales en intervalos simétricos, ¿cómo dan? ¿Alguien que se acuerde? ¿Alguien que arriesgue? ¿Cómo dan las integrales en un intervalo simétrico de una función par?
0. Vean, piensen en el último caso. Pero en el último. Ujú. En el último caso que vimos recién. 2 veces, Es 2 veces, de sí. X. 2 veces, pero a ver, yo voy a escribir lo que me digan. Esto es 2 por ¿quién? 2 veces el área. ¿Qué área? ¿O quién es el área? ¿No sería la integral entre A y 0? Sí. Entre 0 y A. Entre 0 y A, bueno, Pensando en A es positivo. sí, sí, Podría ser también entre menos A y 0, ¿no? O sea, porque claro. sabemos que las dos áreas son iguales, de los dos lados. Entonces, esta es la forma más usual de ponerlos así. Siempre pensando que A es un número positivo, ¿no? Por las dudas voy a poner acá. O sea, en realidad va a valer todo esto, pero es mucho más intuitivo. Porque tiene más sentido poner un integral entre un número menor, que el de abajo sea menor que el de arriba, ¿sí? Porque si no, medio que todavía no estamos muy. Así que vamos a pensar que es positivo. Bien. Bueno, ahí tenemos esas dos propiedades que no sé si tenía. El objetivo era que las estudiemos, pero las surgieron, así que ahí están. Cuando las quieran usar, las pueden usar. Bueno, está con la duda, Juan, creo que vos habéis preguntado esto. Sí, gracias. No sé. No sé si hay alguien más que haya intentado alguno. Aquí vuelvo a compartir la guía. Como decía Bruno, o del 6 o algún otro. Por ahí el 6, lo bueno que tiene para mí es que como que hay varios casos que uno tiene que resolverlo utilizando diferentes cosas. Profe, Sí. disculpe. Lo que anotó recién de la función par impar, ¿se podría considerar una propiedad o afirmaciones? Tengo esa duda nomás. ¿Cómo? No sé si entendí. Claro, tipo, eso que escribían en el Jamboard de las funciones pares y las impares vendrían a ser como propiedades nuevas. Tipo que si una función impar, la integral de menos a de f de x es igual a 0, vendría a ser como una propiedad o una afirmación. Sería lo mismo, no sé, son sinónimos capaz. Ah, bueno. O sea, Sí, lo como- puedes probar, Fabricio. Por ejemplo, si vos, eh, supongamos este caso, el primero, vos sabes que la f de x es, a ver, pero déjame pensar. Si la f de x es menos f de menos x, eh, no, creo que no sale como yo lo estaba pensando. No me acuerdo si se podía así como probar. Es como que gráficamente es intuitivo, Porque ¿no, Bruno? gráficamente se ve claro, es intuitivo. Pero solo tenía esa duda si era una propiedad o algo que se afirmaba. Pero sí, es intuitivo, tenés razón vos. se puede probar, o sea, no es que se puede, se debe probar esto que acabamos de escribir ahí con la. No lo probamos todavía, solo nos fue surgiendo porque porque en el ejercicio estaba de fondo, digamos, o sea, apareció varias veces integrales de cero y no eran casualidad, pero no quiere decir que ya lo hayamos probado, ¿sí? Si alguno tiene la inquietud, sí se puede probar. No sé, como no está como ejercicio, no sé si tiene sentido Sí, perder tiempo en sí, eso. sí. Pero sí lo podemos probar. O sea, lo único que tienen que hacer ahí es la integral entre menos a y a de la f, separarla entre la integral entre menos a y 0 más la integral entre 0 y a. Eso. Y entre menos a y 0, f de x es igual a menos f de x. ¿Mm? Es lo opuesto, menos f de menos x. Y hay que hacer una sustitución y ahí nos van a cambiar los límites de integración y se van a cancelar. O sea, hay que sustituir menos x por u, pero bueno. Me parece que no sé si tiene tanto sentido ahora demostrarlo, a menos que se mueran por saber la demostración, yo no creo. No, Menos Una que puedan consulta. dormir, ¿cómo es? Sí. El examen final, ¿son nada más ejercicios prácticos? O sea, obviamente que uno tiene que estudiar el teórico, pero
el tema de ejercicios, ¿son únicamente prácticos? No, hay teoría siempre. Ah, ok. Sí. Sí, no se preocupen todavía, recién estamos en la primera semana de clase. Falta un poco por eso. A mí me sirve al menos saber cómo es la metodología para, no O sé, sea, organizarme. sí, fíjense en que siempre vamos a usar el teórico. O sea, usualmente, yo hasta el año pasado en la materia y no se tomaba teórico, ahora en la virtualidad, en la presencialidad sí. No sé cómo será ahora, no sé si capaz que les pueden preguntar los profes de teórico, pero más allá de si se toma o no se toma, fíjense que siempre usamos el teórico, entonces mientras más lo tengan aprendido y más lo tengan como aceitado, los ejercicios les van a salir más fácilmente. Es como que medio que es una obligación casi estudiar el teórico para poder resolver los ejercicios. Sí. No, pero además sí se toma teórico. O sea, de una u otra forma van a tomarle las demostraciones esas que va haciendo el profe todos los días, son para estudiarlas, no son de adorno. Y estudiarlas significa que se van a tomar. Obvio, Hola, nada más. profe. Estaba curioso con eso. Tengo una pregunta, más que nada con el enunciado del ejercicio 7, porque dice calcular la derivada de la siguiente función donde sea posible. O sea, ¿hay que integrarla y después derivar y llegar a lo mismo? ¿O esa función la derivamos y nos olvidamos del simbolito de integral que tiene al lado? ¿Me explico? No, ese simbolito integral o sea, la función es todo eso, el símbolo del integral más lo de adentro, ¿sí? Eso es lo primero que hay que entender ahí. Que las f chiquitas, esas nuevas, o sea, por ejemplo, el ejercicio B, f de x igual a, todo lo que viene a la derecha es la función f de x, ¿sí? Por Bien. ejemplo, yo te podría decir, Juan, a ver, ¿cuánto vale, no sé, se me ocurre, f evaluado en 0 para el ejercicio B? Y vos me tendrías que decir cuál es ese Claro, valor de está bien. ¿Podríamos hacer, por ejemplo, el C? Sí, podemos. Pero yo quiero ahora que me respondas eso. ¿Cuánto es f de 0 para el ejercicio B? F en 0. Sí. Bueno, tengo que decir todo eso cada vez en 0. Fíjate quién es tu Fíjate, variable. Sería fíjate quién es la cero. variable, por eso te pregunto f de 0. Ah, no, o sea, es la misma. Porque, a ver. Fíjate, ¿a quién tenés que reemplazar para conocer f en 0? O sea, ¿quién es el 0? ¿Dónde está la variable que vos tenés que reemplazar por 0? Ah, pero estoy en un dilema, porque usted me dice f en 0, pero la función dice f de x es esto, mientras que la función está en función de t. Bueno, por eso Digo, justamente esa t no es la variable. claro, Exacto. ¿Quién es la variable? ¿Quién es la x? ¿Dónde está la x? solamente o sea, iría entre 0 y 0, porque está en... Claro, vos tenés que reemplazar la x esa del límite de integral por 0, y como vos decís, queda en 0, de integral entre 0 y 0. Bien, Por eso es fácil, no importa lo que tenga adentro, la función a integrar, si yo estoy integrando entre 0 y 0, me va a dar 0. O entre a y a, en cualquier número, y no me muevo de ahí, va a dar siempre 0. bueno, O sea, básicamente el gracias, ejercicio Claire. es integrar y, por hacer el chiste, también derivarla. En realidad es como que aquí hay que usar algo de teórico, un teorema, que como que va a ser súper importante a partir de ahora. Posiblemente quizás hoy lo hayan visto, que me da precisamente, si mi función está definida como un integral, me da la expresión de la derivada. ¿Han visto algo parecido ahí? El teorema fundamental. Sí. Sí. Sí, de entrada que sí o sí este ejercicio se hace sabiendo ese teorema, o sea, si no lo han leído, sí o sí hay que leerlo antes, porque si no, A ver si lo puedo compartir. imposible. Claro, porque si no, como que no hay forma de... No, están elegidas las funciones de adentro para que justamente ustedes no puedan integrarlas así a mano y después derivarlas, porque no sé, son funciones muy difíciles de integrar. Fíjense, este teorema me da una función definida en un intervalo
y que cuya imagen son todos los reales, la función continua. Bueno, aquí como que tengo intercambiadas las f. Aquí en el ejercicio la f chiquita es lo que aquí está como f grande, y adentro tengo otra función de t. Entonces, dada una función f grande que está definida como una integral entre 0 y algo que es variable, me dice que la función esta f grande es derivable, y en particular dice que su derivada es precisamente el integrando de lo que está adentro de la integral, para la redundancia. Entonces, esto, fíjense en que todas las funciones que tenemos aquí en el práctico de este ejercicio son más o menos similares. El intervalo superior de integración está en función de la variable que pertenece de la variable de la función f. Con alguna que otro cambio. Por ejemplo, en el C ya es como un poquito más complicado porque el x está en los dos lados, en los dos extremos de la integral. Quizás, no sé qué opinas, Bruno, podemos hacer primero el a, que es como, creo que es el más simple. Es como que estos van en orden de dificultad. Como que el a se hace directo, el b necesita una manipulación y el c es como más cuentoso. Sí, si quieren hacer que lo hagamos, lo podemos hacer todos. De todas formas, estoy pensando que si los hacemos para que quede algo para pensar también. Pero yo creo que con uno al menos, como Sí. para ver cómo es la onda, ya vamos a saber qué hacer. Bueno, podemos hacer así. A ver, el A tiene que salir directamente usando el teorema. Ese yo no lo haría. ¿Estás aplicando Barrow? No, justamente Barrow es la segunda parte de ese teorema, digamos. Sí. En realidad, el teorema, cuando nosotros vamos a hablar, por lo menos yo, del teorema fundamental del cálculo, no es la parte Barrow, es la parte A. Es lo que estaba compartiendo recién Giovanna, que Eso tiene es lo dos que no partes, entendimos, solo la digamos. primera. ¿Cómo? La parte del teorema que no entendimos vamos a usar. Exactamente, por eso. Barrow me parece que suele ser más fácil de entender. La parte I, de ese teorema que se muestra ahí, a eso yo le digo teorema fundamental del cálculo. Para la parte 2i, solo le voy a decir Barrow, cuando nos referimos a ello. No, y en este caso Barrow no juega nada. No sé en el ejercicio C, en la parte C, capaz que sí. Pero en la parte A y B no sirve Barrow. Claro, fíjense en que A y B son números concretos. En el caso de Barrow y en el caso del ejercicio que nos estaban preguntando, tenemos la variable x en alguno de los extremos de la integración. Entonces, como que tampoco resulta tan intuitivo aplicar Barrow porque tengo una x ahí dando vuelta. Entonces, que es medio que casi que obligatorio aplicar en la primera parte del teorema. Entonces, Yo propongo algo, Joa, dado que son exactamente las 5. Yo cortaría acá, dejando para que piensen, el A, solo el A. Obviamente hay los que ya lo hicieron y les salió, piensen el B, y los que, si no, el C. Pero en principio el A. Queda de tareas para hacer el A, que es casi directo aplicar la parte I. Cuando eso esté resuelto, a la vuelta. Bueno, sí, ¿qué ayudita? Como ayudita, fíjense ahí en el enunciado que estamos compartiendo, cuál es la f grande que se corresponde con el ejercicio y cuál es la f de t que se corresponde con el ejercicio. Como que identificando esas dos funciones, o sea, sería la de la izquierda antes del igual y la que está dentro del integral, como que debería salir casi directo. Bueno, y eso, cuando volvamos, todos tenemos que saber hecho, o por lo menos saber cómo se hace el A. Lo vamos a hacer si no salió. Y después hacemos nosotros el B, o contamos cómo se hace el B.
y ya el C vemos qué pasa. Bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto volvemos entonces? ¿En 10? 10 minutos. Yes, Perfecto. A las 17:11 estamos. volvemos. Ahí nos vemos. Ok. Piensen. Adiós. Tarea para ella, creo.
Ahí he puesto tanto el teorema como el ejercicio en una sola hoja, así lo tengamos a mano. Profe, ¿puedo hacer Sí, una pregunta de un ejercicio anterior? sí, obvio. Era el 6F. Es Ajá, sí, el de la integral de menos 99 con ax elevado a 3 más b por x elevado a 2 más... sí. ¿Por qué en los números impares queda 0? ¿Por qué en los números impares? ¿Has estado recién por las dudas? ¿Qué? No, pero me olvidé de preguntar. O sea, te pregunto si has estado recién cuando Bruno lo explicaba o recién entras, como para... Estuve, pero Bien, no me acuerdo. o sea, ¿por qué? ¿Cómo es la pregunta? Perdón, Santiago, ¿verdad? Sí. ¿Por qué en ese intervalo daba 0? Tipo, yo tenía entendido que aunque sea un número negativo, como que se le cambiaba el símbolo y se sumaba todo en vez de restarlo. Del menos 99 al 0 en ese intervalo. Del menos 99 al 0. Esto sería, ¿no? O sea, la pregunta es ¿por qué de aquí, de la segunda integral, pasamos al final? No, en las otras, en las que te da 0. Porque fíjate lo que justo aquí ha escrito Bruno, esta integral entre menos b y b, que vendría a reemplazar el 99, o sea, el 99 es como lo decía Bruno, es un número cualquiera. Pero si vos reemplazas esta integral, bueno, si uno lo graficaría, aquí tenemos dos áreas, pero esta en realidad es como al estar por debajo del eje X, en realidad resta. O sea, no es un área negativa, pero sí resta a la suma. Entonces, como que la celeste con la amarilla se van a cancelar. Si vos por ahí no te llegas a convencer, otra forma de hacerlo es trabajar con la propiedad que justo la propiedad es de que partir la integral en dos. Por ejemplo, entre menos b y 0 da x cubo diferencial de x más la integral entre 0 y b de la misma función. Eh, esta integral se puede calcular, se te va a quedar seguramente en función de a y b, y esta de la segunda también, y lo que va a pasar es que una va a ser la opuesta a la otra. Entonces, ahí es donde se cancela y te da 0 la integral. No sé si eso aclara. Sí, pero... O sea, entendí, pero creo que había un ejercicio que era lo mismo, pero al menos b se le cambia el símbolo para calcular el área. Sería porque acá no estamos calculando el área, ¿no? Si no es una suma. En el fondo, esta integral se define un área bajo la curva, pero, o sea, el valor, por ejemplo, de esta primera, probablemente si uno calcula la integral de un número negativo. No significa que el área sea negativa, sino que esto me está dando la pauta de que está por debajo del eje X. Eh, Lo que pasa es que lo que venimos haciendo del trimestre anterior, por ejemplo, en la primera función que parecía seno de 2x, sí, nosotros estábamos acostumbrados directamente a pensar como cálculo de área entre curvas, calcular áreas. Entonces nosotros la partíamos por la mitad, ¿no? Y la que estaba sí. de 0 hasta pi, por ejemplo, la dejábamos con signo positivo. Y de 0 hasta menos pi, nosotros le cambiábamos el signo para que el resultado sea positivo. Entonces eso Bien, veníamos creo haciendo que ya entiendo por dónde viene. Sí, de hecho se puede hacer eso aquí. Ahora entiendo la pregunta que creo que es de Santiago. O sea, la primera integral, la puedo cambiar, se puedo cambiar los límites de integración porque esa es una propiedad, pero al cambiar los límites de integración me aparecía un signo menos, ¿verdad? Entonces, fíjense que me queda la misma integral, pero restada y sumada.
Entonces de ahí es donde uno podría cancelar, o sea, esta con este y ahí me da 0. Ah, bien. Gracias. O sea, sería otra forma, o sea, es como que tienen 3 formas, o ver el área, así intuitivamente, o calcular, ponerse a calcular la integral para que les quede el valor entre A, en función de las A y B que no los conocemos, o aplicar esta propiedad y ahí les va a dar que son opuestas. Una sola cosa puedo agregar, que justo Obvio. leo lo que dice Lucas en el chat. Que claro, es obvio, tiene toda la razón del mundo que áreas nunca te pueden. El área es algo tangible, si quieren algo que lo agarras, nunca es negativo. Es como, no sé, digamos, la edad de una persona, lo que quieran, digo, no estaría definido como negativo. Entonces, es una convención, simplemente, que el área, o sea, nosotros los integrales son áreas bajo la curva. Pero si esa área bajo la curva está por debajo del eje de las X, automáticamente uno las define como áreas negativas. Piensa que esa área es lo que sea, o sea, uno la calcula, el tamaño, que es algún número positivo, y le cambia el signo. ¿Sí? Es algo como a mano, definido, como si quieren, o por axioma o lo que sea. Es como nosotros imponemos eso, que si el área está como en la parte del dibujito ahí, de la parte amarilla, que es debajo del eje de las X, esa área automáticamente cuenta para negativo. Y por eso es que resta a la otra. ¿Sí? Claro, y fíjense que la amarilla, o sea, si uno piensa así como eh, estrictamente, no es un área bajo la curva, porque un área bajo la curva significa que yo tengo mi función y abajo el área. Pero en el caso amarillo tengo el área por arriba. Entonces, como que no sería un área bajo la curva así como estricto, y de ahí viene que es como un área negativa, entre comillas. No sé si les sirve también pensar así, Claro. o los confunde más. Yo tengo una pregunta. Si eso se haría sobre la misma función, pero si tenemos dos funciones que hacen dos curvas, y por ejemplo queremos calcular el área justo que queda, la primera función la curva queda arriba y la segunda función queda abajo, y queremos calcular el área en total sería. Ahí también se resta. No. O ahí se suman, claro. O sea, se Ahí se resta nada suma. más cuando está, es de una sola función, o sea, de la misma función. Cuando es la misma función y Y está está por debajo del sobre... eje de las X, Bien, ahí se resta. gracias. Es por definición, es por eso, lo que decía impuesto, es un axioma por definición, como quieran llamarlo. Sí, de hecho, un ejercicio como de ese tipo es el 11, donde tenemos que diferentes funciones y tenemos que dibujarlas para calcular la región entre las curvas y calcular el área. Así que va a estar bueno también para terminar de sacarnos las dudas. Ahí Igual no creo se que va. entiendo la duda que tienen con lo de cambiar el signo, que es que acá en este punto sí estamos viendo integrales a secas, y área es una aplicación de las integrales, nada más. Exacto. Entonces, lo que hacíamos con área era calcular el valor absoluto de la función y ahí te daba el valor del área, que es una aplicación de integrales, nada más. Ujú, exactamente. Yo hubiera pintado, bueno, de bueno, eso me pasó a mí, de hecho, porque el área debajo de la curva pero bueno, justamente como por definición es cuando la función queda por debajo del eje de las X, se pinta por encima y cuenta para los negativos. Exacto. Bueno, estamos con las áreas, vamos a lo que habíamos dejado de tarea. Sí, aquí los había copiado para que tener a mano los del teorema y el ejercicio. Muy bien. Entonces, vamos a ver a quién le salió el premio. No sé si el premio, Creo- pero de la. El A no es poner exactamente lo mismo, pero en vez de poner T, poner X. Sí, exactamente eso. O sea, lo explicamos. ¿Alguien quiere decir algo sobre eso? O sea, digo, tendría que ser un poco más. ¿Qué es poner exactamente lo mismo? Lo mismo no, porque no hay una integral. O sea, no me va a quedar la Y integral sacar entre delta 0 y T. 10.
O sea, no poner delta t, no poner integral, claro. Quizás podemos cambiar un poquito el enunciado, se me ocurre Bruno, y en vez de esta f chiquita, llamarle f grande, para que como que sea coherente con el teorema. También, sí. O cualquier otro nombre, ¿no? Claro, porque por ahí quizás confunde eso también. Ujú. Identificar las letras. Sí. Sí, en general, digo para todo, ¿no? Cada vez que ustedes quieren usar un teorema, lo primero que tienen que hacer es ver bien quién es quién en el teorema. ¿Sí? O sea, es identificar, a ver, voy a usar el teorema del cálculo. En el teorema del cálculo hay una f chiquita, hay un intervalo de definición, además hay una f grande, etcétera, etcétera. Bueno, si yo lo quiero aplicar, por ejemplo, al ejercicio 7a, bueno, tengo que ver quién es la f grande, cuál es el intervalo de definición, o sea, quién es a y b, quién es la f chiquita, es todo, ¿sí? Para después aplicar el resultado del teorema. Siempre tengo que identificar cómo lo voy usando. Ahí antes, durante el corte, estábamos hablando con Héctor en el chat sobre el B, que en principio se entiende que está haciendo una composición, ¿no? Con el Bien. extremo este en x cuadrado. Y ahí se Bueno, podría pero ahí, reemplazar perdón, U. Gonzalo, que te corte. Pero ahí vamos el B, terminemos con Perdón, el A. perdón. Está bien, Terminemos con perdón. el A, así queda listo. Porque además, sin el A, el B va a ser imposible. Sí. Alguien, si nos dijeron, acaban de decir que pondría lo mismo con X. Bueno, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Alguien quiere decir algo respecto a eso? ¿Se entiende? No se entiende. ¿Cómo se hace entonces el ejercicio 7A? ¿Cuál sería la respuesta final? O sea, yo estoy de acuerdo con que hay que poner lo mismo, pero respecto de X, pero no sé por qué lo hago. Bueno. Pasa. O sea, básicamente el porqué final de fondo es porque el teorema fundamental del cálculo te lo dice. O sea, el teorema fundamental me dice, si tengo tal cosa, entonces la derivada de esa cosa es tal. ¿Sí? Entonces, acá nos están preguntando la derivada de una función. Nosotros, solo usando el teorema, sin demostrarlo, sin nada, vamos a decir, es cierta cosa. ¿Quieres que la escriba yo? En el teorema del libro creo que queda muy claro. Porque te dice, la derivada de esto es esto en X, básicamente. Y leí eso y dije, bueno, hay que hacer eso en el A. A ver, exactamente. Para tratar de ser un poco más claro, a ver. Nosotros tenemos una función f grande. Vamos a poner que f chiquita de t es la función seno de t al cuadrado sobre 1 más coseno cuadrado de t. ¿Sí? Esto es 1. Bueno, esa es nuestra f. Ahora nos definen una f grande de x como la integral entre 0 y x de f de t de t. Bien, hasta ahora está claro que esta f de grande de x escrita así es la misma que la del ejercicio 7a. ¿Sí? Fíjense, o sea, lo de adentro, que es la de f chiquita de t, es exactamente lo que está adentro en la integral en la 7a. Bueno, escrito así, y viendo el teorema ya, esto. Les pregunto, ¿quién es A? La letra A chiquita. ¿Qué número es A? 0. Sí, perfecto. Es este. Es lo único que no puse con el mismo nombre que en el teorema. El resto es todo lo mismo. Tengo una f grande de x, tengo una integral entre a y x, y tengo una f de t de dt. Bueno, tengo escrito todo lo mismo. También debería ver que f sea continua. Porque fíjense que acá, el teorema del cálculo, me pide que entre 0 y un intervalo b, un b cualquiera,
sea continua mi f chiquita. Mi f chiquita es esto, ¿no? Ahora les pregunto a ustedes, ¿f es continua? ¿O en qué intervalo f es continua? Buena pregunta, veo que a esa parte no la habíamos visto. Ujú. Cuidado, para usar teoremas hay que mirar todas las hipótesis. Sí. Hay que... Sí, creo que alguien lo había mencionado previamente, no recuerdo quién, pero A ver, Lucas hay dice un que es continuo. Bueno, Eh, sí, seguro, en todos lados. ¿O por qué? ¿Y En por qué? realidad, ¿por qué? Es continua en todo porque un número al cuadrado siempre es positivo. Y la suma de dos números positivos siempre es positivo, o sea, siempre es mayor a cero. ¿Quién es mayor a cero? ¿Quién? El denominador de abajo, Ahí va. ¿Y eso qué me asegura? Que entonces nunca que divido nunca divido por cero, así que no eso. va a haber ninguna discontinuidad esencial. Bien, o Bien. sea, diciendo lo mismo que Y vos. En orden sería, yo para ver que eso es continuo, tiene que estar permitida la división. O sea, nunca tengo que dividir por cero. Entonces, para asegurarme que nunca divido por cero a la hora de calcular f de t, f chiquita de t, para ver que nunca divido por cero, tengo que ver que nunca el denominador es cero. Y la razón que el denominador nunca es cero es por lo que vos dijiste exactamente. Porque el denominador es una suma de números positivos siempre. ¿Mm? Perfecto. Es continuo por eso, todas esas razones. Pero bueno, uno capaz que en este momento tendría que decir, alcanza con decir f de t es continua para todo t. En todo R, como dice Lucas. Perfecto. Bueno, entonces ahí seguimos. Tenemos todo escrito. Uno tiene que poner eso que acabo de decir. F de t continua en R, si quiere. Y f de grande la defino como es, como la integral entre 0 y x de f chiquita. Bueno, ahora sí puedo usar el teorema del cálculo y el teorema del cálculo me dice f grande. Una consulta Sí. antes de... Uno dice que es continua, pero el teorema también te pide que esté acotada su dominio justo en eso. También habría que aclarar y acotamos su dominio entre 0 y x, por ejemplo. Cuidado, no me pide acotar, me dice que si esta función es continua, para algún b, la tesis, o sea, lo que me implica el teorema que es esta parte, se cumple para ese intervalo. O sea, básicamente lo que me está diciendo, si sucede que entre A y B es continua, f grande es derivable entre A y B abierto. Si yo Pero ahora no, aseguro que es continuo en al todo principio R, cuando dice, o sea, al principio dice f y te aclara de a b. No, o sea, me genera confusión porque no dice de r y sea continuo en algún intervalo a b. Pero no dice que si es continuo Por en ese eso. intervalo y ya demostramos que es continuo en todos los reales. no, al revés. Nosotros exactamente dijimos al revés. Creo que se ¿Es están continuo en todo? confundiendo. ¿Cómo? Creo que se están confundiendo que sea continua en la imagen y en el dominio. Me parece que lo están confundiendo. No, mi duda, o sea, no cambia nada porque pero no sé si hay que aclarar de decir que Es la que acotamos para que cumpla sí o sí con... no, pero ahí la duda, Valentín, es otra. O sea, si nosotros ya demostramos que es continuo, o por lo menos lo dijimos, que es continuo en todo R, entonces en particular es continuo en cualquier intervalo. Claro, ¿Sí? claro, sí, Creo eso lo que, entiendo. creo que te Ok, estás mezclando con otra cosa de otro teorema que eh, la cantidad de discontinuidades, si era finita, también se podía aplicar, pero si estaba acotada, o sea, si no era una discontinuidad esencial. Creo que con eso te estás mezclando. Creo que se está haciendo mucho ruido en mi pregunta, pero era una cosita que mucho interés no tiene, la verdad. Por ahí quizás para dar como... yo recién pensaba que, o sea, pensemos que tenemos funciones trigonométricas, tanto en el numerador como en el denominador. Las funciones trigonométricas, como habíamos dicho recién, son continuas en todos los reales. Y si son continuos en todos los reales, como acaba de decir Bruno, van a ser continuos en un intervalo, en este caso en 0b.
Entonces, como que esta es una función que sobrecumple la hipótesis de que sea continua en un intervalo porque es continua en todos los reales. Creo que Valen pregunta si lo que él tiene que aclarar, o sea, más allá de que de su continuidad, es si él tiene que poner que es continuo en el intervalo que estamos. Por ejemplo, en vez de ser 0 y x, 0 y 5. Por más que sea continuo entre 0 y 5, se tiene que poner es continuo en 0 y 5. ¿Es eso, no, Valen? Eh, No, creo que No, pero yo creo que ya está. no, creo O sea, que lo que decía entiendo. era de si la función era acotada, sí, en la imagen, como decía Joana. O sea, que no tiene No, discontinuidades esenciales. Porque, Profe, porque vos dijiste que era una de las cosas de la hipótesis. profe, se debe estar mezclando este teorema con el que está en la página 8 del material teórico, la observación 4. La página 8 de las diapositivas, abajo del todo, en la observación 4, ahí Me parece. menciona acotado y como dicen AB. O sea, el que hizo la puede pregunta hacer- nos está diciendo que no tiene nada que ver con las discontinuidades. Yo solo quería decir eso, como no, que eso no era tampoco, pero por eso, digo, las ya entendí, ya discontinuidades no entendí. tienen nada que ver. Él me está preguntando si el intervalo, porque el teorema está expresamente dice continuo en un intervalo, y si eso no habría que dejarlo claro en nuestro uso. Lo que yo le digo, no hace falta, porque al decir que es continuo en todos los reales, ahora cualquier persona que me diga, bueno, pero es continuo en este intervalo, y sí es obviamente continuo en ese intervalo, porque ya lo es en todos los reales. Exactamente. Igual, de uno, si ahora todavía no terminé de escribir, pero en la respuesta que voy a dar, si quiero ser completamente riguroso, voy a tener que decir que va a ser derivable y que va a ser esa su derivada de la f grande para todo x en un intervalo, pero a ese intervalo le voy a permitir que sea abierto a todo lo que quiera, ¿sí? O sea, para cualquier b en los números reales, ¿sí? O sea, por eso ahora termino de escribir y capaz que queda claro lo del intervalo y etcétera. ¿Sí? Vamos a escribir. Terminamos de escribir acá. Teorema fundamental del cálculo me dice que f, qué complicado, estoy por escribir en cualquier lado. Me dice que f grande es derivable ¿sí? Y además me dice que su derivada es f chiquita, pero ahora evaluada en x. Y para que quede, o sea, esto no lo voy a hacer siempre, ahora lo hago porque justo estuvimos hablando bastante. ¿Para quién f es derivable y su derivada es esa? Bueno, para todo x perteneciente a, perdón, intervalo abierto, 0b, pi, y voy a aclarar que b puede ser cualquier número real. ¿Sí? Le voy a poner mayor a 0 para que tenga sentido lo del intervalo. ¿Está bien? Creo que Valentín, ¿fuiste vos el que armó todo este lío? ¿El de la pregunta? Yo no me hago cargo de nada. No, sí, Está bien, pero vos habías preguntado, ¿no? sí, entendí perfecto. Bueno, está eso. Listo. Entonces, bien, ahora escribo esto un poquito, como por último. Bueno, f' es de x, f grande prima de x es f chiquita. Escribo eso, o sea que es lo que es lo mismo, que la derivada de f grande de x es igual a seno de x al cuadrado sobre, ahí no se puede escribir más, sobre 1 más coseno al cuadrado de x. ¿Sí? Ese sería el ejercicio simple, la aplicación más simple y más directa del teorema fundamental del cálculo. Que es lo que, en otras palabras, me habían dicho que es, agarro lo de adentro y cambio t por x. Exactamente. ¿Está bien? O sea, está bueno que me gustó que hayamos empezado a debatir, porque está bueno que participen y que pongan sus dudas aquí en la clase, porque para eso también estamos.
Así que espero que hayamos podido aclarar las cosas y si no, bueno, iremos entendiendo en el camino. No sé si te parece, Bruno, que haga el B, como para cerrar esta idea. Sí. Digo, en realidad, si se necesita el B, Sí. o si alguien lo quiere contar, alguien que le haya salido. Sí, haga el Sí, B, ahí está terminado, porque fíjense en que el enunciado del ejercicio es calcular la derivada de la función, y ahí lo que Bruno ha puesto al final es precisamente la derivada de la función, usando el teorema fundamental del cálculo. Claro, acuérdense que le cambiamos el nombre de la función que hay que derivar es f grande, ¿no? Ujú. Ahí en celeste. F grande nos piden su derivada y la derivada es exactamente esa. Fíjense que bueno que está el teorema porque, o sea, una función f grande que es una integral de algo súper complicado, el teorema ya me da la forma en la cual yo la puedo obtener su derivada. Entonces, como, es muy piola eso. Lo acabo de entender, creo. Bueno, justo a tiempo para que podamos ahora Sí, yo un hacer la parte tiempo. más difícil. Creo que Antes de que todo, lo ¿no? hagas, Giovanna, Gonzalo, ahora sí te corté recién. ¿Querés contarnos cuál era lo que estaban charlando en el chat Ah, y cómo lo habían empezado? que por lo menos del lado izquierdo uno podía ver que si ignoraba la parte de derecha, perdón, viendo la parte derecha, ignorando la parte izquierda de la igualdad, uno podía decir, bueno, hay una composición ahí en esa integral. Y yo podía decir, bueno, tengo que va de cero, que vendría a ser mi A de la definición del teorema fundamental del cálculo, y tendría que va hasta U, ponele, que vendría a ser igual a x cuadrado, y ya está. Y ahí tengo una parte, pero del lado izquierdo debería tener f de U, y en cambio tengo f de x, y entonces tendría que hacer como un cambio de variable de ambos lados, pero así todo no quedaría igual Ahí se me hizo lío, ¿me entendés? Sí. Sí, pero va por ahí. Esa es la Sí, idea. está buenísimo. Lo único que diría es no quieras hacer la sustitución antes, o sea, no quieras hacer la composición antes de definir tu F, ¿sí? Tu F grande. O sea, está bien, ahí te dan Claro. una F grande ya media hecha, pero cuidado con eso, con querer meter una U antes de tener bien todo definido. Pero bueno, igual ahora, Giovanna, creo que lo vas a hacer y lo vas a entender. A ver, sí. Mm, Bien. Entonces, está muy bien lo que decía Gonzalo recién, de que aquí como que ya no dejamos de tener la X sola y la T sola, o sea, ahora como que la T también está con cosas, y principalmente la X, y el teorema como que así como está, o sea, así como está mi función f grande, no podría usar el teorema que tenemos en la hoja anterior, porque el teorema me sirve cuando tengo una integral y la X solita. Entonces, algo tengo que hacer con esta integral de manera de tratar de llevarla a la forma del teorema. Entonces, eso como que lo primero que tenemos que pensar. Y como decía Gonzalo recién, una forma es, bueno, reemplazo mi x cuadrado por otra función que sea una función u. Entonces, ¿qué pasaría si, a ver, si por ejemplo aquí hago la sustitución u de x igual a x cuadrado? Esto me queda como la integral entre 0 y u de x de lo que tenía dentro de la integral. Eso como no tengo x, no se cambia nada. Fíjense que hasta el momento no, o sea, no estoy usando nada del teorema fundamental del cálculo, solo estoy manipulado con este cambio de variables. Pero ahí es donde se ignora completamente lo que pasa a la izquierda
de f, o sea, f está en función de esa misma variable que estás cambiando. Eh, sí, en este caso lo que nos quedaría, si nosotros lo pensamos, sería que f de x va a ser una función compuesta, ya vemos quién es f grande, que tiene adentro la función u de x. Si ustedes se imaginan, ahí les pregunto, ¿quién es mi función f grande? Si lo pueden ver. O sea, tenemos que pensar la f chiquita. No, perdón. Para aquí esta es la f grande, la f celeste. Pensémosla compuesta con, me estaba mezclando las letras, con otra función, llamémosle g. ¿Quién sería mi g de x que al componerla con la u me da la f grande? ¿Podría ser algo sobre la exponencial? ¿Cómo lo pensarías? O sea, no llegué a desarrollar bien la idea, pero como veo que está elevado a una variable, se me puede ocurrir eso. Bien. O sea, hay una exponencial en el medio, pero por ahí lo donde tenemos que mirar es que podemos pensar esta integral como una función compuesta, donde yo tengo la integral entre 0 y x de e a la t cuadrado más 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos t cuadrado diferencial de t. Fíjense en que si yo compongo esta función g grande con la u de x, lo que me termina quedando es la integral entre 0 y u de x de e a la t cuadrado más 1 sobre el denominador. Fíjense que lo que está dentro de la integral no cambia, precisamente por lo que habíamos hablado hace ratito, de que mi variable, que es la x, o la u de x, solo está en el extremo de integración. Entonces, ahora, como que lo que puedo pensar es a mi función f grande, como componer la g, que es una función que es una integral, con otra función u, que es precisamente x cuadrado. Eso por un lado. Hasta ahora se entiende, queda claro. No sé si Bruno quieras acotar algo. Está bien. O sea, por ahora nada más cambiamos el límite de integración, ¿no? Más o menos. Claro, creo No. que hasta ahora lo entiendo un poco, pero si me cruzo una mosca ya me pierdo. Igual que Juan. A ver, yo puedo tratar de repetir lo que dijo Joana. Olvídense de la F grande ahora. Solo piensen en la G. Es como que borren de su cabeza la F grande. Piensen en una G que sea como la del ejercicio A. O sea, es la integral entre 0 y x de cierta función de t, que no me importa quién es, puede ser la función más horrible y difícil del mundo, pero no importa, una función de t, y eso se integra de t. Tienen esa g. Con esa g, ya que tengo la RAM, puedo ir a... Puedo mostrar un poquito ahí. A mí, Piensen que tienen esa g sola, perdón, ahí termino. Solo esto. Después, no voy a ver. Tienen solo esta g. Una g rara, pero en principio es igual a la del ejercicio 7A. Es una integral entre 0 y x de cierta función. Bueno, ahora si a esa g
voy a escribir y después lo borro. Yo Sí, tengo sí, una no, G, pero escribí tranqui. le pongo G de I igual a, de hecho les cambio la letra para que no se acostumbren a las letras, a t cuadrado más 1 sobre raíz cuadrada de 1 más t cuadrado de t. ¿Sí? Tenemos una G de I. Por un lado, esta G es, como es, es muy parecida en el sentido de los límites integracionales del ejercicio anterior, yo la voy a saber derivar con el teorema fundamental del cálculo. Voy a saber derivar G de I. Y por otro lado, voy a saber, por otro lado, ahora lo que yo quiero es tener algo parecido a la G. Ahora, ¿qué pasa si yo evalúo G en X al cuadrado? ¿Alguien me dice cuánto vale eso? Lo mismo que f de x grande. El mismo que F. Ujú, O sea, G de X, exactamente. G definida así. Ahora, G evalúan. de U de X. ¿Cómo? ¿Sería G de U de X? Es que, no, por eso, por ahora olvídense de lo de luz. Piensen esta pregunta que yo les hago acá, ¿no? ¿Quién es G en X cuadrado? Sí, que X cuadrado después le voy a llamar de otra forma, pero bueno. G de X cuadrado es la integral entre 0 ahora y X cuadrado de toda esa función rara ahí, de ahora t cuadrado más 1. No importa. ¿Está bien? Eso es lo que quería decir. Ahora piensen que tienen una G, definida como la define Giovanna, y la evalúan no en una variable y o en x, ahora la evalúan en una nueva función, en x al cuadrado. ¿Sí? Por ahí a mí lo que me sirve para pensar tanto el B como el C es que así como me entregan la función f grande, no puedo aplicar directamente el teorema fundamental de cálculo porque hay algo que me está molestando en uno de los extremos de integración. Entonces, como buscar la manera de llegar a una integral que tenga x en el extremo superior. Como eso me sirve a mí para pensar el ejercicio. Exacto. Bien. O sea, por eso armaste la G, o sea, por eso armamos esa G. Una G que sea solo con el extremo así, bien clarito. Una X arriba y una constante abajo. ¿Sí? El 0 y la X. O cualquier número abajo y la X. Claro. Bien, entonces fíjense en lo que decía Bruno recién, que nosotros la derivada, o sea, si nos olvidamos de todo y solo tenemos en cuenta la G grande, sabemos cuál es la derivada de la G grande por el teorema fundamental del cálculo. Entonces, si aquí hago como un cuadrito, como una notita o como le quieran llamar, yo sé que la derivada de la G, por lo que veíamos recién, ¿cómo me quedaría? Olvidémonos un rato de todo lo demás, enfoquémonos en esto que sí lo sabemos calcular por el teorema fundamental del cálculo. Sería la función rara dentro de el exponencial en vez de t, x, al cuadrado más 1, todo eso sería la derivada. Claro. O sea, nos quedaría aquí un e a la x cuadrado más 1 sobre 1 menos x cuadrado raíz cuadrada. Entonces, bueno, eso lo sabemos hacer. Ahora si volvemos al ejercicio, nosotros lo que nos pedían, o sea, la pregunta como del millón es, ¿cuál es la derivada de la f grande? Y ahí es donde, y es la razón por la cual yo como que le he llamado diferente a la f grande, como que le he expresado como una composición de funciones, porque yo a las funciones estas que componen la f grande, sí las sé derivar. A la f grande original no la sé derivar. Pero si yo la escribo así a la f grande, tengo una composición de funciones, que eso sabemos por análisis 1, que
Esto es f', no, perdón. Esto es g', evaluada en u de x, y por la regla de la cadena, esto es u' de x. Hasta ahí, esto es conocido, ¿verdad? Debería. Sí. Y esto es precisamente lo que les decía recién, o sea, ahora como que he transformado la derivada de la f que no conozco en algo que sí conozco o puedo conocer. ¿Por qué? Porque la derivada de la g, por el teorema, esto es por el teorema fundamental del cálculo, es precisamente esta función. Pero en realidad, aquí la tengo evaluada en u de x. Entonces esto sería igual a a la u de x al cuadrado, o sea, si la evalúo, más 1 sobre 1 menos x, menos u de x al cuadrado. Y ahora, esto es una derivada por si no se nota. Y ahora, ¿cuál sería la derivada de u de x? 2x. 2x. 2x, perfecto, porque es lo que tenemos aquí, que es la derivada de una potencia, como la habíamos repasado en la clase pasada. Esto es 2x. Y ahora, pregunto, ¿ahí terminaría el ejercicio o no? Porque, o sea, he calculado las derivadas, pero como que ¿está o no está todavía? Yo digo que sí, pero no sé. Para mí falta un pasito. Reemplazar u de x. Claro, porque Ah, fíjense en que la f grande está en función de x. Y aquí como que lo que tendría, estoy mezclando la u con la x. Entonces, como que el pasito que faltaría es decir quién es u de x. Bueno, u de x es x al cuadrado, y esto va a ser al cuadrado, más 1 sobre 1 menos lo mismo, Yo lo por que no, 2x. algo que no entiendo ¿Sí? es, bueno, cambiamos el límite de integración para tener una función, pero no entiendo por qué se aplica como la regla de la cadena, por así decirlo. ¿Por qué está derivado con respecto a x, pero por qué deriva uno x al cuadrado si no estaba en f de t, por así decirlo, sino que estaba en los límites de integración? Eso es algo que no entiendo bien de dónde viene. A ver si entiendo la pregunta. ¿No entiendes de dónde viene esto o por Sí, qué es esto? eh, creo que entendí todo menos por qué derivamos u de x. Y porque, o sea, si nosotros hubiésemos tenido aquí la x solita, recuerdan que voy a poner una hoja auxiliar que cuando uno deriva una función, o pongamos por ahí en la notación que conocemos, que es la f de x, esto es la derivada de la f por la derivada de x, que nunca la ponemos porque la derivada de x es 1. Como esto es 1, aquí me queda f' de x. Ya esto no es un igual. O sea, esto es la derivada de la f. O sea, es como la función, la f compuesta con la x, pero como la derivada de la x es 1, siempre ponemos f' de x. Pero ahora, cuando nosotros tenemos, recuerden de análisis 1, cuando tenemos algo así, esto ya es la derivada de la f, evaluado en la g, por la derivada de la g. O sea, ir derivando de afuera hacia adentro. Claro, o sea, en notación
me doy una idea, pero verlo así como derivar la integral y a la vez derivar el límite de integración es algo que no, No, pero cuidado. Es que no no entiendo estás muy bien la derivando, idea intuitiva, digamos. no estás derivando el límite de integración. Cuidado. Lo que estás haciendo es decir que la f grande la veo porque puedo, porque Giovanna puede, la estoy viendo como una composición de dos funciones. ¿Por qué la veo así? Y bueno, porque son justamente dos funciones a las cuales yo después voy a saber derivar. Si yo no lo veo como esa composición de funciones, y lo quiero ver como directamente, como una función de x, yo no voy a poder usar el teorema del cálculo. Voy a poder buscar otra forma de derivar eso. Pero en principio no lo vamos a saber hacer. Entonces, yo lo que hago es veo a la f, a esa cosa rara, a esa integral entre 0 y x cuadrado, como una composición de dos funciones. Justo elijo las dos funciones que yo sepa derivar. Que son la g y la u. O sea, el paso central, todo el truco y todo el ejercicio está centrado en el cuadro verde ese, en ver a f grande como g de u de x. Si vos te convences de eso, vas a poder entender el resto del ejercicio, que es simplemente, bueno, ahora tengo que derivar una composición de funciones. ¿Sí? Pero hay que convencerse de que f es la composición de esas dos funciones. Sí. Y la derivada de esta integral, o sea, la derivada de la g, sale por el teorema del fundamento del cálculo, si no, no la podría hacer. Creo que ya me hago una idea. Claro. O sea, traten de eso, de ver, siempre ver, a ver, las integrales esas raras que nos van a definir funciones, no nos van a regalar y van a dar exactamente para uno aplicar el teorema de fundamental. Uno va a tener que ver como o composición de funciones o suma de funciones. Siempre van a hacer algo más raro. Es lo que después va a pasar en el ejercicio C, que ya no nos da el tiempo para hacerlo, va a quedar para el que viene. En el ejercicio C tampoco va a haber una función que uno pueda aplicar el teorema fundamental del cálculo así nomás. Va a tener que ver a esa integral rara que hay ahí como la suma de otras funciones compuesta con cosas, y después voy a derivar esa suma de cosas con sus composiciones. Pero primero, la parte siempre, la más difícil y la más importante es ver el recuadro verde, a ver, ¿quién es la composición de qué funciones es la f que me están pidiendo derivar? Profe, o sea, ahí creo que ya entendí cómo es la onda, ¿no? Lo que está en el cuadro verde, creo que ahí está. Pero ahora cuando usted, o sea, estoy tratando de pasarlo al criollo para entenderlo. Pero cuando usted ahí en el segundo cuadro verde, cuando puso G' de X, o sea, ahí como Sí. medio que entendí lo que hizo, pero puso G' y lo que está a la derecha es exactamente lo mismo que la función que teníamos antes, pero con X cuadrado y no, como que no usó ningún método de derivación, no sé si me explico. No, por eso aquí he puesto que es por el teorema fundamental del cálculo. Si nosotros Listo. vamos a la hoja anterior, Sí, estamos sí, sí. teniendo algo como esto. Sí, está bien, está bien, está bien, está bien. Ahora sí, ahora sí. Ahora somos todos amigos de vuelta. No es ninguna regla que me acabo de inventar por las dudas. Bien, sí, está perfecto. Eso me hacía ruido porque me había perdido. Ahí está, Ujú. gracias. Voy más lento que los demás, pero voy. No, o sea, chicas, no se preocupen. O sea, como el teorema, a mí personalmente, el teorema fundamental del cálculo es como que siempre cuando voy a encarar un ejercicio hasta que le agarro, y después es fácil, pero como que me parece que la primera vez que uno lo quiera aplicar es lo que cuesta, así que es normal que por ahí no cierren cosas. Ahora después de la clase o estos días repasen este ejercicio, intenten hacer el C, y ahí como que van a empezar a bajar las ideas estas. Pero como es complejo bajarlo en ejercicio así que salga de una. ¿Puedo preguntar una cosa para el C? Para ver si estaría bien. Tipo, porque hay dos extremos, como no tengo acá. El ejercicio. Abajo está raíz de x y arriba x cubo. Partirla en dos integrales, en cero.
dar vuelta la que tiene los extremos de raíz, raíz cuadrada de x hasta 0, dar la vuelta a los extremos y aplicar lo mismo Perfecto. que se hizo en el b. La idea está buenísima. Hay que tener un poco de cuidado nomás porque acordate que el teorema fundamental del cálculo, ¿querés ponerlo un segundo ya? Sí. En la página anterior. Eso. Ahí, fíjate bien que, que es un medio sutil, pero para aplicarlo el A y el B tienen que estar en orden, ¿sí? El A tiene que ser menor a B. El A y el B, el A y el X, y vas a usar A. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Bien, ten cuidado de eso, que ahora Que esas funciones... los serían, creo, porque sería, o sea, estarían ambas integrales desde 0 hasta... Bueno, ese es el tema. Tenés que asegurarte que, por ejemplo, Ahí digo, no sé, capaz. si vas a separar raíz de x entre raíz de x y 0, el teorema fundamental del cálculo no te deja usarlo. La función tiene que estar arriba, ¿sí? Ah, tenés razón, tenés Bueno, razón. por eso. Pero ese es un detalle, la idea está buenísima. Trata de seguirlo y si no, lo vemos el miércoles. Está bien, está Sí, bien. O sea, los sí, detalles de esos finos, Profe, después podemos ver. va por ahí. Eh, Sí, Tomás. ahí al poner el 0 como punto medio, ¿eso no solo sería válido para f de x cuando x es igual a 0? Porque si x es otro número, 0 no estaría en el intervalo entre raíz de x y x al cubo, ¿o no? Sí, 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 entiendo. O sea, si x... a ver, pasa que se nos va a hacer medio largo esto, pero... O de última para la próxima clase, O sea, vos lo porque que... si no creo que se hace mucho lío entre las preguntas polémicas que hubo antes según el chat y esto, creo que va a haber mucho lío. Igual eh, yo los realiento a que pregunten cosas, así como me preguntas un rato. Me parece que es la forma de aprender que tenemos, así que sigan preguntando. Una sola cosa, Eh, yo rápido así, fíjense como antes, los ejercicios estos no están escritos tan rigurosos. Y me parece que por alguna razón todos terminamos siempre en eso. La X, piensen el dominio de la F grande en el ejercicio 7C, ¿sí? ¿Qué X les podemos permitir a este ejercicio, ¿sí? ¿Dónde estaría definida F grande? Bueno, en principio, no en todos lados. Las X tienen que cumplir algo, porque ahí nos están hablando de una raíz cuadrada de X, ¿sí? De ahí entrada piensen en eso, entonces, acoten el dominio, piensen que las X valen lo que tengan que valer para que todo tenga sentido. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo, evalúen F grande en -2, No se ustedes... podría porque las raíces cuadradas y así tienen que ser un número positivo adentro. Exacto. Y eventualmente, si están pensando en números complejos, nosotros no tenemos definido integrales para números complejos, ¿sí? Así que sacamos sí o sí todas las x menores a 0, si bien, aunque no los digan, ahora vamos a suponer que pasa eso. Que todas las x siempre es mayor o igual que 0. ¿Sí? Sí, Bueno, eso sí. Y también, si quisiéramos ser medio quisquillosos, ver en este caso no, pero en el anterior en qué valores T se cancelaba, capaz. O ¿se sea, cancelaban? en F de T, en qué valores no estaban disponibles. Ah, bien, bien. O sea, la t tiene que ser, o sea, todo lo que sería la f chiquita de t tiene que ser continuo, es otra parte del teorema. También. Eso no es ser quisquilloso, eso es hacerlo bien al ejercicio. No, Ahí por sí tiene. ejemplo, como no se mencionó mucho en el B, en cuáles será continuo Sí, F de tenés T. razón. es verdad. Completamente. Por Tenés eso, toda la razón. Mala Ahí mía. deberíamos haber dicho algo de eso. Sí. Para poder aplicar el TFC ahí y derivar la G, habría que Sí. decir, habría que pensar. A mí se me pasó, bueno. A mí puede también. Muchas veces uno cuando ya está la raíz cuadrada y dice, bueno, esa raíz cuadrada la definieron por algo donde tenga sentido, ¿sí? Sí, por ello me he Pero ido no por siempre. las ramas al
tratar de explicar esta composición y me pasó del alto de lo de la continuidad y eso, que está bueno que lo mencionen. Así que sí es importante que Sí. lo pongan. Ahí T solo puede valer hasta 1 entre 0 y 1, si no me equivoco. Por lo tanto, X no puede valer más de 1. ¿Mm? Bueno, pero eso es igual, lo hacemos el miércoles y dejamos bien con esos detalles el B y el C. Sí, ¿Estamos? sí. Recuerden Perfecto. también que está el foro si quieren dejar preguntas al lunes, martes o Sí,